La naturaleza de los depredadores. Capítulo 128. Asunto de transcripción de memoria, Capitán Zoblin, Comando de Flota de las Naciones Unidas. Fecha, hora humana estandarizada, 16 de enero de 2137. Como varias tripulaciones aterrizaron en los archivos galácticos, nos dividimos en equipos. Tyler nos dio una hora para acumular los datos más esenciales y volver a reunirnos en el submarino para transportar la información a otra parte. En caso de que algo saliera mal, era fundamental obtener información sobre las especies clave fuera del mundo. Penlil, Surulians, Arksur, Yotul y Krakot fueron considerados los 5 primeros. Afortunadamente, mi comandante también cumplió con mi solicitud personal de investigar a los Gohits. El oficial Cardona decidió acompañar a Onso a la habitación de Yotul, mientras vigilaba a los prisioneros de Farzul como Bake. Carlos terminó liderando nuestro pequeño grupo, obligando a un tímido archivero a mostrarnos el camino. Hunter había adquirido la vestimenta adecuada en el submarino y corrió tras nosotros. Si alguien me hubiera dicho hace un día que le daría la espalda a un depredador primitivo, con un nombre que encajaba con cómo imaginaba su nomenclatura, me habría reído. Sin embargo, mis preocupaciones sobre los antiguos Terran casi se habían evaporado. Tengo problemas más importantes en mi plato, con lo que estoy a punto de buscar. Esto podría destruir lo poco que queda de mi herencia. Decir que estaba aterrorizado por la verdadera historia de los Gohits era quedarse corto. Dependiendo del grado de atrocidades que descubrí, lo mejor para mi especie podría ser enterrarla de una vez por todas. Ciertos elementos desagradables no deberían regresar, sin importar cuán atroces fueran los métodos de eliminación de la Federación. ¿Cómo nos percibiría el resto de la galaxia a nosotros y a nuestros refugiados si fuéramos similares al pasado de los Terran? Las sombras se movían detrás de mí y sentí una ligera presión en mi columna. Hunter emitió un grito y se frotó el dedo índice, ahora sangrante. El humano primitivo había decidido, sin previo aviso, pinchar la punta de una cerda. Se lo provocó a sí mismo, tocando un objeto punzante sin motivo alguno. Quizás Onso no era tan malo, comparado con otras criaturas por debajo de cierto nivel tecnológico. ¿Qué te impulsó a hacer eso? Escupí. Hunter se encogió de hombros. La curiosidad mató al gato. Solo hay una forma de descubrir qué tan afilado es realmente, ¿sabes? Dime, ¿por qué tienes pinchos en parte de tu espalda? Es como si hubiera manchas sin él. Bueno, digamos que fueron alineados con una ametralladora y una ráfaga de balas me arrancaron la columna. Me dolió mucho. Tampoco pueden volver a crecer porque soy jodidamente viejo, así que Sam me llama Baldi para restregármelo en la cara. Eso responde tu pregunta. Ay. Sí, hombre. Carlos se arriesgó a mirar atrás con curiosidad. ¿Qué año fue para ti? Suenas como si fueras de Estados Unidos. 1966. Americano, nacido y criado. Solía preguntarme por qué los extraterrestres atacarían a los locos yanquis, en todas las historias de ovnis, bromeó Sam. Tal vez se sintieron atraídos por ti por tu presencia en los medios. Pensé que nos representabas a todos, actúas como lo haces. Acento australiano. ¿Qué es? Ahora es tu oportunidad para los chistes del canguro. Nunca los había oído antes. En realidad, quería preguntarles sobre los rectángulos de vidrio que todos ustedes tienen en sus cinturones. Son esos televisores del siglo XXII. Apenas guardé mi desdén para mí y me concentré en Carlos. El guardia mantenía prisionero a Farzul a punta de pistola. Habíamos entrado a un nuevo pasillo en busca de la habitación de Gohit. Una vez más, comenté internamente que Onso estaba lo suficientemente versado en tecnología como para regurgitar al menos un libro de texto. Nunca cuestionó qué eran las cosas básicas ni mostró una falta de conocimiento tan evidente. Hunter claramente sabía muy poco sobre cualquier tecnología. No, a la gente todavía le gustan los televisores grandes y montados.
Samantha desabrochó su Holopad y lo abrió con identificación facial. Este es un Holopad. Aunque en realidad puede facilitar la visualización de programas de televisión. Principalmente se utiliza para acceder a Internet y hablar instantáneamente con amigos. Tuviste teléfonos en tu época, ¿verdad? Hunter resopló indignado. Los teléfonos existen desde el siglo XIX. ¿Me estás diciendo que esa cosita puede llamar a la gente con transmisiones de video o enviarles mensajes escritos? Que las pantallas sean 3D son un buen toque. Bueno. Corrientes como un río. El video funciona con agua. ¿Qué es Internet? ¿Sabes siquiera qué es una computadora? Eso va a ser difícil de explicar. Intenté reprimir un tono burlón. Las transmisiones son una transmisión de video en vivo. La palabra, computadora, significa algo para usted. Deberíamos empezar por ahí. Sí, pero esa no puede ser una computadora adecuada. Ocupan habitaciones enteras. Su Holopad podría caber en un bolsillo. No hay manera de que pueda tener el poder necesario y ni siquiera estás enfriando los mecanismos. Exclamó Hunter. Podemos empaquetar una enorme potencia de procesamiento en chips diminutos y realizar funciones más complejas de lo que puedas imaginar, explicó Carlos. Internet es una forma en que las computadoras se comunican en todo el mundo. Y ahora en toda la galaxia. Es básicamente una red para albergar foros e información, y ahora abarca el conocimiento colectivo de la humanidad. Samantha tarareó en agradecimiento. Es realmente extraordinario. Puedes hacer una pregunta y un programa rastrea todo el archivo. Millones de resultados sobre cualquier tema con el que puedas soñar, ciencia, historia, celebridades, entretenimiento, al alcance de tu mano en segundos. ¡Wow! Ni siquiera puedo entender cómo los humanos pudieron construir algo así. La investigación debe ser muy fácil para ti. Tuvimos que buscar libros para encontrar una única fuente, y tienes millones de enciclopedias en tu regazo. No tienes idea de lo bien que lo tienes, ¿verdad? Los humanos hemos recorrido un largo camino desde ser primitivos, reconocí. Carlos cerró el puño y comenzó a atacarme. Eso fue antes de darnos cuenta de que el Farsul había terminado de guiarnos a la cámara de Gojid. Mis espinas se erizaron, sintiendo una grave amenaza en la información alojada aquí. Luchando con la verdad manifiesta de nuestra omnívora, y posiblemente viendo a los de mi propia especie darse un festín con la carne, no estaba preparado para pruebas concretas. El conocimiento de mi ascendencia casi había minado mi voluntad de vivir la primera vez, incluso con mi deuda impaga con la tierra. Me sentí asqueroso, simplemente pensando en los hechos repugnantes. Mis compañeros humanos no dudaron tanto como yo y entraron sigilosamente en la habitación. Ladraron órdenes, usando sus armas como motivadores. Los Gohids estaban mezclados con el bastón nativo, y una parte de mí se preguntaba si serían de la era primitiva de la cuna. Sin embargo, el hecho de que algunos gritaran, Naciones Unidas, sugería que eran conspiradores activos, no cautivos. Seguí a mis camaradas, barriendo mi arma por la habitación en busca de amenazas. Hunter me siguió de puntillas, preocupado por nuestro lugar. Samantha tuvo el privilegio de obligar al personal a tumbarse en el suelo. Flexionando un brazo tatuado de manera amenazadora, Carlos ordenó al archivero de Farsul que nos guió hasta aquí que desbloqueara la computadora central. El empleado de la conspiración avanzó con dificultad y se inclinó sobre un sensor para realizar un escaneo de retina. Demasiado pronto para mi gusto, tuvimos acceso a la gran colección, todo lo documentado en Gojidkind estaba en mis garras. Hunter cayó a mi lado y arqueó una ceja interrogante. No entendía por qué me mantenía alejado de la consola, como si me quemara al tocarla. Tyler dijo que tenemos 1 hora para reunir información, pero tómate tu tiempo, siseó Sam. Respiré hondo y pasé mi garra sobre una serie de carpetas. Carlos consiguió un disco y comenzó a descargar todos los archivos que pudo encontrar. Debería haber evitado que el humano transcribiera esta información, al menos hasta que revisé el contenido yo mismo.
Los nervios obstaculizaron mi respiración, mientras los pensamientos conscientes disminuían. Mi mente estaba en trance, pero logré mostrar en la pantalla un fragmento titulado Descripción General. Bienvenidos archiveros del futuro y felicidades por sus ascensos. Una voz en off de Farzul resonó en la transmisión de video y me estremecí ante el volumen. Este video será una breve sinopsis de la especie 92A, que se conoce con el nombre de Gojid. Hay disponibles millones de horas de metraje previo al contacto, que tus diligentes patas podrán clasificar a lo largo de los años. He recopilado ejemplos de los aspectos clave de su cultura y un análisis concluyente de su conversión exitosa. Hunter inclinó la cabeza y observó imágenes de Gojids prehistóricos aparejando un velero. El video recorría una serie de casas de arcilla y extensos huertos que no se veían muy diferentes de los de hoy en día. Una imagen aérea de un pueblo, con luz eléctrica limitada, completó la narración. Lentamente se desvaneció hasta quedar en negro, sin narración, y cambió a primitivas obras de arte rupestre de trabajadores labrando campos. Los Gojids llaman a su mundo natal la cuna, un nombre que proviene de una deidad local, el Gran Protector. Según dice su mito de la creación, toda la naturaleza fue diseñada para ser el hogar perfecto para su especie, declaró el Farzul en la grabación. La tierra provee, y ella escucha sus gritos contra las amenazas del hambre o de las bestias. Esta ha sido su religión predominante desde la llegada de la agricultura. La doctrina agrícola y la fe se difundieron una al lado de la otra, y los lugareños afirmaban que el protector les enseñó cómo crecían las plantas. El video de vigilancia mostró a los Gojids clasificando en un bosque y recogiendo todo lo que pudieron encontrar. La lente de la cámara se centró en los cadáveres a medio comer, que los primitivos arrojaban a un carro. Estos asquerosos miembros de mi especie se detuvieron antes de llegar a un claro y se escondieron entre los arbustos. Depredadores delgados y manchados con enormes colmillos acechaban a una especie que pastaba y derribaban tantas presas como podían. Los Gojids se esconden porque vieron a los depredadores. Ese es comportamiento de presa, ¿verdad? Se escuchó un disparo y los Gojids surgieron del follaje con imprudente abandono. Un depredador manchado gruñó de dolor cuando una bala le atravesó las ancas. Los sapientes primitivos estiraban los brazos para parecer más grandes y agitaban sus garras. Para mi sorpresa, los animales de caza huyeron sin su presa. Mi gente ahuyentó a los depredadores de la captura con agresión. Los Gojids se felicitaron antes de recoger las muertes. La grabación procedió con una explicación. Los Gojidos son una especie carroñera. Permiten que los depredadores hagan el trabajo sucio y luego se abalanzan para obtener los cadáveres. La carne no es un alimento básico de su dieta, sino más bien un capricho costoso para el consumo ocasional. Lo que acaba de presenciar es una familia de vendedores del mercado, buscando cortes para venderlos a la clase alta. Dado que se trata de un elemento cultural aceptado, incluso de estatus, nos resulta evidente que se necesita una cura. El gobierno, los consejos de asentamiento elegidos localmente, incluso envían grupos de recolectores en tiempos de dificultades, sus propios líderes lo respaldan como un método de supervivencia. Las imágenes pasaron a imágenes granuladas de naves espaciales aterrizando e historias publicadas en periódicos prehistóricos. Criaturas de otro mundo, vienen con regalos, decía el titular. La imagen de la portada mostraba a un sacerdote del Gran Protector conversando con un colciano. Logré leer un poco sobre un nuevo futuro para Gojid King, antes de que la transmisión pasara a panfletos a favor de los exterminadores. Mis emociones estaban alborotadas después de ver a los de mi especie recogiendo comida de depredadores en una película. Podría argumentar que el regalo de la cura de Farzul no fue una bendición. Estaba tan mal iniciar un sistema de creencias adecuado. Su temperamento hacia los extraterrestres resultó no hostil. La reeducación formal parecía demasiado extrema. Con lo interesados que estaban los Gojids en la naturaleza, convenciéndolos de adoptar exterminadores. No estaban dispuestos a aceptar el concepto. Se rieron de nuestras enseñanzas y despreciaron nuestros caminos. La conversión requeriría décadas de esfuerzo gradual.
Si los Gohits hubieran sido introducidos rápidamente en la galaxia en general, habría sido desastroso. Pero con la tecnología que les dimos, ¿cómo podrían no llegar a amarnos? Así fue como pusimos nuestras patas en la puerta y también nos permitió hacer llegar nuestras ideas al dominio público. Mezclamos la cura con medicinas que salvan vidas y difundimos el rumor de que era un juicio del protector. En la pantalla principal se reprodujeron clips de Farzul transportando a nuestros sacerdotes a un desierto remoto y comenzando las excavaciones. El Time Lapse mostró días de trabajo, condensados en un lapso de minutos. Hunter y Samantha estaban enamorados del paisaje, entre las hojas irregulares de los árboles y las arenas anaranjadas del atardecer. Estaba más concentrado en las tablillas que los arqueólogos estaban desenterrando y pasando a los observadores Gohit para que las examinaran. Esas eran las piedras del protector, fueron conservados en nuestro museo planetario y citados como sus textos más antiguos. Por supuesto, el sacerdocio insistía en que toda la naturaleza fue creada por su deidad para un propósito superior. Pero después de descubrir los textos que plantamos, hicieron el trabajo por nosotros. Los depredadores estaban maldecidos por la sed de sangre, lo que empañaba la creación del protector, existían para amenazar y matar. Sus palabras. Los Gohits, los elegidos, serían castigados si continuaran por el camino de los depredadores. ¿Por qué si no morirían repentinamente por el consumo de carne? En cuestión de décadas, habíamos borrado todo recuerdo de su pasado carroñero. Ya me había acostumbrado a la idea de que la Federación falsificaba nuestra religión. Afortunadamente, nunca había sido partidario de esa fe, por lo que no me afectó. Lo alarmante fue lo fácil que les había resultado convencer a todo el planeta de que esas tabletas eran hallazgos legítimos. La historia podía reescribirse a su antojo y nadie recordaría que alguna vez había sido diferente. Era necesaria esta distorsión de nuestra fe primaria. Considerando todo esto, el montaje sumativo no había sido tan horrible como imaginaba, con un solo incidente capturado de la recolección de cadáveres, tal vez podría hacerla pasar por una sola tribu y limpiar nuestro nombre. Las últimas partes del vídeo eran de Gohits en las cumbres de la Federación y patrullando en naves espaciales. Me recordé a mí mismo que, hasta donde sabemos, estos clips eran anteriores al descubrimiento de Arxur. Los elementos militares en el puente parecían extraños y me dejaron preguntándome si nuestra agresión fue tan severa como para construir buques de guerra. ¿Por qué necesitaríamos un ejército? Para que los exterminadores despejen colonias o con fines violentos. Los Gohits se habían convertido en miembros modelo de la Federación, completaron una transición lenta pero suave. Su maleabilidad nos permitió afinar su temperamento. Por supuesto, trabajamos para provocar respuestas de huida a estímulos depredadores. Pero su capacidad natural para afrontar amenazas y proteger sus campos de daños los convirtió en la especie militar ideal, con capacidad defensiva. Pause el video. ¿Qué? Eligieron que nos convirtiéramos en una especie poderosa, a pesar de ser omnívoros. Sabía que usaban el Krakot, pero no somos tan agresivos. Ellos cooptaron tu religión, te envenenaron a través de los médicos, y en eso te concentras. Hunter refunfuñó. No entiendo nada de lo que me desperté, pero me duele la cabeza. Samantha agitó un dedo. ¿Qué pasa con la charla? Termina el vídeo para que podamos empacarlo. Solo quedan unos segundos del monólogo de este capullo, gracias a Dios. Toqué la nota final de Farzul, a petición del humano. Debido a la ubicación de los Gohits, a la Federación le interesa fomentar su crecimiento militar. Podrían actuar como salvaguardia, para mantener a raya a la especie 45G, en caso de que esas pesadillas alguna vez encuentren sus raíces. Tener un activo compatible mitiga el riesgo de que dicha agresión traspase nuestras fronteras sin control. Por lo tanto, agradezco que estén estancados siendo vecinos del 45G. Espero que los Gohits requieran poca corrección y cumplan un papel estabilizador. Tal vez incluso pacificar la región. Carlos y Samantha parecieron desconcertados por la mención de la especie 45G.
Yo también estaba desconcertado, hasta que reflexioné sobre la breve lista de vecinos de Gojid. Los Venlil eran la raza más débil de la galaxia, por lo que obviamente no eran ellos. Los Urulianos se especializaban en curar, lo cual no era una práctica agresiva. Los Dosur no podrían atacar una bola de algodón de su tamaño. Eso llevó a la aparente respuesta: los Farzul debieron haber descubierto a la humanidad antes de la época de Hunter, incluso antes de que descubrieran a los Gohids. ¿Por qué no se documentó eso en la cámara terrestre? ¿Por qué no se habían iniciado antes las investigaciones sobre curas? Eso es ciertamente interesante. Samantha, al no haber encontrado la única respuesta posible, agitó su arma en la cara de los prisioneros de Farzul. ¿Quién es la especie 45G? Están muertos. Lo siento, pero no puedo decírtelo, gruñó un empleado. Me mordí las garras. Son humanos. No. Ese video es de antes de que se descubrieran los Arxur, y mucho menos los Terran. Utilice un mínimo de lógica. Danos una respuesta directa, ahora mismo. No tenemos tiempo para tus juegos. ¿Quién es? Rugió Samantha. Eventualmente lo descubriremos, contigo o sin ti en una sola pieza. Carlos levantó una mano apaciguadora. No puede ser peor que lo que les has hecho a los humanos. Un poco tarde para empezar a esconder cosas, ¿no crees? Solo danos un nombre para ponerlo con esta designación 45G. Sin que nuestra historia me persiga, podría concentrarme en ayudar a las Naciones Unidas a analizar otros hallazgos. Verifiqué el progreso de la descarga de datos de los humanos, que parecía casi completa. Quizás la última nota podría usarse para hacer que los Gohids vuelvan a ser respetables. Esta especie misteriosa debe ser una que la Federación eliminó, lo que sugirió que la Tierra no era el primer planeta que estaban dispuestos a genocidio. Parecía probable que nadie hubiera oído hablar de 45G, por lo que tendríamos que localizar su planeta natal extinto. Centrar la atención en las especies verdaderamente peligrosas podría ser bueno. Ofrece una amenaza desconocida y, en comparación, los Farzul elogiaron nuestra civilidad. La depredadora enseñó los dientes. ¿Por qué no estás hablando? Nombre. Escúpelo. ¿Por qué no preguntas sobre otra cosa? El empleado de Farzul tragó saliva cuando Samantha disparó una bala justo al lado de su oreja. El Venlil. Es el Venlil. El shock hizo que se me helara la sangre y los humanos mostraron la misma sorpresa. Hunter no mostró signos de incredulidad, pero no estaba familiarizado con la reputación de Venlil. El Farzul debe estar mintiendo con su respuesta, aunque fue audaz al dar una respuesta obviamente falsa a punta de pistola. Quizás valió la pena investigar que encontraron otros soldados terrestres en la cámara de archivos de su mayor aliado.